Bueno, mi nombre es Esteban Tamanís, soy de un municipio, Ciudad Bolívar, está al suroeste de acá de Medellín. Mi comunidad es en Benachamí, de la etnia chamí, y yo hago parte de la Guardia Indígena, soy guardia mayor del departamento de Antioquia, de la Nación Embera. Entonces ahí estoy cumpliendo unas funciones como guardia mayor. Ya llevo 9 años de ejercer la guardia, en donde resulté elegido como guardia mayor del departamento como de la Nación Embera. El ser guardia significa algo muy representativo, porque tú como guardia indígena estás representando a tu comunidad, estás en el cuidado del territorio más que todo. Ecológicamente la Guardia Indígena cuida el territorio de las contaminaciones, de la no a la minería, las explotaciones de los recursos naturales. Entonces eso, la labor de la Guardia, pero al mismo tiempo, para uno ser guardia, la comunidad lo elige, van viendo el comportamiento de la persona. Para usted ser guardia debe ser una persona noble, una persona de un carácter colectiva, debe conocer procesos organizativos. Sí, debe tener un proceso organizativo internamente, externamente, ser un líder y entonces esa es la persona adecuada a quien la comunidad deposita la confianza y lo nombra como guardia, y más que todo cuando un cargo así tan alto como la de la Guardia Mayor trae muchos beneficios para las comunidades, porque como mayor uno está formando guardias en otras comunidades, llevando el proceso política organizativa, llevando el mensaje de la hermandad, llevando el mensaje de paz a las comunidades y también formando a otras personas, autoridades, porque habemos autoridades que no tenemos conocimiento de algunos política organizativa. Entonces eso es la ventaja de uno ser guardia mayor. El guardia también puede ser de que en una comunidad también lo eligen, pero uno va ascendiendo poco a poco. El bastón de mando de las autoridades indígenas, especialmente en caso mío como mayor, este es un bastón que representa el poder organizativo. Un indígena, cuando tú ves con el bastón así, es porque es una persona tiene conocimiento organizativo, tiene su formación y al mismo tiempo es su autoridad. Entonces yo deposito la confianza en mi bastón, es como mi ángel de la guarda, diría yo, guardia que se respete y no suelta su bastón para nada, siempre lo porta en donde vaya. Está consagrado con los poderes de los espíritus, entonces por eso yo no lo puedo abandonarlo en cualquier lugar. Mi bastón no puede ser manoseado por alguien que llegue, venga, ya, muéstreme qué es eso, no. Tiene que ser con permiso, autorización, sí, entonces así, porque esto es algo sagrado para nosotros, algo de mucho respeto. Los colores, por decir, el amarillo representa la riqueza, el oro que hay en las comunidades indígenas, en los territorios. El azul, la riqueza de los ríos, los mares, todo eso. El verde, pues el bosque, el ancho bosque, lo poco que tenemos todavía aún que conservamos en los territorios. Y el rojo, perdón, la sangre que han derramado nuestros líderes, que aún todavía algunos líderes siguen siendo ultrajados, asesinados. Entonces, eso es lo que